Bueno, y una vez más damos la bienvenida a este tiempo de estudio, a este tiempo donde nos acercamos a la palabra de Dios. Qué gozo me da poder saber que hay mucha gente, cada vez hay más gente y más personas como ustedes que quieren acercarse a la Biblia. Mi nombre es Carlos Muñoz y de parte de la Iglesia Iré le damos la bienvenida a este tiempo de estudio, a este tiempo de edificación y a este tiempo que utilizamos para conocer los secretos, para profundizar en lo que significa la palabra de Dios para nuestras vidas. Y antes de iniciar nuestro tema del día de hoy, bueno, quiero invitarles a que le den, a que oigan, a que escuchen y vean este video hasta el final, a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta, que es muy importante y muy valioso para nosotros, y a que se suscriban a nuestro canal, que es la suscripción es muy importante porque nuestra idea y nuestro objetivo es ampliar nuestra comunidad de personas que amamos y que nos gusta estudiar la palabra de Dios. El día de hoy vamos a continuar con el estudio que iniciamos en el capítulo anterior acerca del panorama de la Biblia. Ya vimos en el capítulo anterior el panorama del Antiguo Testamento, vimos las partes, vimos un poquito de historia también en cuanto al pueblo de Israel. Y hoy al estudiar la palabra de Dios nos encontramos una, una página muy singular y muy especial. Y es que en la Biblia hay una página en blanco. Y esa página en blanco tiene mucho significado. Esa página en blanco nos dice mucho. Ahora usted me dirá, pero es una página en blanco. ¿Cómo vamos a leer una página en blanco? ¿Qué dice? Bueno, esa página en blanco, donde no se escribe nada, donde no aparece nada, tiene muchísima información. Y una información que usted como estudioso, como lector de la palabra de Dios, debe aprender a conocer lo que significa esa página en blanco. Esa página en blanco es un intermedio entre los dos testamentos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahí la va a encontrar. Una página en blanco, una página que separa la primera parte de la Biblia de la segunda, que es el Nuevo Testamento. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa esa página en blanco? ¿Cuál es el significado? ¿Qué podemos extraer de ahí, de esa página? Es muy importante. Yo le invito a que se quede hasta el final para, para que conozcamos lo que esta página significa. Lo primero es que esta página en blanco nos habla del silencio de Dios. Un silencio que duró 400 años. Con el libro de Malaquías se cerró la profecía. Hemos visto, hemos estudiado que la última parte del Antiguo Testamento tuvo que ver con profecías, con advertencias, con palabras que Dios trajo a su pueblo, un mensaje que Dios traía a su pueblo sobre el arrepentimiento en su mayoría. Dios le estaba pidiendo al pueblo que se arrepintieran, que volvieran de sus malos caminos, que cambiaran sus actitudes, que retornaran a Dios. Ese era el mensaje que nos dieron los profetas. Pero llegó un momento en que Dios ya no habló más. Dios ya no dijo más. Es como si Dios hubiera dicho, no les digo más. ¿Ha escuchado alguna vez esa expresión de una madre cuando está cansada de hablarles a sus hijos una vez y otra vez y otra vez y no hacen caso? Yo creo que lo hemos escuchado muchísimas veces. Entonces la madre o el padre tiene que optan por decir, mire, yo ya no les digo más. En otras palabras, hagan lo que quieran. Y Dios no habló más. Dios no habló más. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó durante esos 400 años de silencio? Vamos a explorar un poquito de historia para que nos demos cuenta qué sucedió en ese tiempo de silencio de Dios. Pero lo primero es que
en el profeta Daniel encontramos, y en Ezequiel también, encontramos cómo Dios le mostró a los profetas que iba a suceder, o sea, lo que iba a suceder posteriormente, después de ellos. Cómo iba a haber una sucesión de imperios que se iban a suceder uno del otro y del otro, hasta que llegara el Mesías, hasta que llegara aquel ungido y el escogido de Dios. Recordemos el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, que lo interpretó Daniel, que fue un mensaje más para Daniel que para el rey, donde el rey vio una estatua. Y él vio una estatua que tenía cabeza de oro, tenía distintos metales, cabeza de oro, hombros de plata, lomos de cobre, y unas piernas de hierro, y en los pies había hierro y barro. Y luego había una roca que venía desde el cielo que destruía esa estatua. Y así también Ezequiel vio, y Daniel mismo también vio, vio algo similar. O sea, el mensaje es el mismo. Una sucesión de imperios que van a venir uno tras otro, tras otro, tras otro, hasta que llega el Mesías. Entonces vamos a mirar que aquí en esta página en blanco nos habla de eso precisamente. Porque lo que sucedió después de Malaquías fue precisamente una sucesión de imperios. Después de que el imperio persa, o sea, el libro de Malaquías nos deja bajo el dominio del imperio persa, con Ciro, con Darío, con esta dinastía aqueménida que es tan conocida por la historia. Pero luego de esta dinastía se levanta el imperio griego de la mano de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno pues fue un conquistador que derrotó a Persia y conquistó todos esos territorios que estaban dominados por el imperio persa. Entonces Alejandro Magno y Grecia, el imperio griego, domina sobre todo este territorio, que primero fue de los babilonios, luego fue de los persas, ahora están los griegos. Pero luego de la muerte de Alejandro Magno viene una dinastía, que es la dinastía Seleucida, que son los sucesores de Alejandro Magno, que tomaron los sucesores, los generales de Alejandro Magno, tomaron el poder porque eso fue lo que él les dejó, eso fue el legado que él les dejó. Él no tuvo hijos y él dejó su territorio, lo dividió en 4 secciones. A cada uno de sus hombres le dio un territorio. Pero este territorio pues siguió siendo, vamos a decirlo así, siguió teniendo dominio griego, aunque eran otros emperadores, pero siguió predominando el helenismo, siguió predominando la cultura griega en este territorio. Entonces aquí nos encontramos que aparece en este tiempo esta dinastía seleucida, aparecen los Ptolomeos, ahí es cuando aparece Cleopatra, la famosa Cleopatra, en este tiempo. Y en ese tiempo hubo una serie de guerras civiles por el poder, por el control. Esos Ptolomeos, esos 4 territorios que fueron la herencia de Alejandro Magno, pues entraron en contiendas y entraron en guerras. Hubo una cosa muy importante, o hay un hecho muy importante que es el que quiero marcar en este momento, que es que cobra vital importancia en estos 400 años. Y les voy a explicar qué fue lo que pasó. Resulta que hubo muchos judíos en muchas áreas de la provincia, del imperio, que estaban perdiendo su identidad, que estaban perdiendo su conocimiento, se estaban alejando de Dios. Y pues imagínense, ya no hablaban el hebreo, ya el idioma que hablaban era el griego, y estaban empezando como a perder esa idea del Señor, a perder sus costumbres, a perder, a desconectarse de Dios. Entonces hubo un emperador que se le ocurrió la brillante idea de traducir la Biblia
al idioma griego. Y esto es lo que se conoce como la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción de la Biblia al griego. ¿Cuál era la idea? La idea era que poder llevarle la palabra de Dios a aquellos que no conocían de Dios. Una especie de evangelismo para el mundo griego. Y esta versión o esta traducción de la Biblia es muy, muy importante porque pues eso nos comprueba pues que Dios estaba actuando, que Dios estaba hablando de alguna manera. Entonces aquí aparece una de las primeras traducciones de la Biblia y se llama Septuaginta. Usted la va a encontrar como en números romanos LXX, 70. ¿Y por qué 70? ¿Por qué Septuaginta? Mire, porque dice la tradición que, que le encomendaron esta tarea, dice la tradición que le encomendaron esta tarea a 70 ancianos, a 70 eruditos, 70 estudiosos, y a cada uno lo pusieron aparte, lo pusieron aislado sin contacto con los otros 69. Ellos empezaron a traducir, a hacer su traducción, a hacer su trabajo, y lo curioso es que cuando terminaron esa traducción y fueron a comparar las versiones que cada uno había hecho, era la misma. Dios estaba actuando. Eso fue en el año 284 al 246 antes de Cristo. Entonces, vamos a marcar ahí que en esa página en blanco se dio la traducción de la Septuaginta. Esa Biblia traducida al griego koiné, para que la gente pudiera conocer, tener un conocimiento de Dios. Ahora, la historia nos dice que más tarde, más adelante se le encarga a un hombre llamado Jerónimo de que traduzca esa Biblia al latín. Ya cuando apareció el Imperio Romano, cuando apareció el latín, esa Biblia fue traducida al latín. Y eso es lo que se conoce como la Vulgata Latina, que es la Biblia que utilizan mucho los católicos. Esa Biblia le incluyeron los libros deuterocanónicos, que bueno, eso es otra historia. ¿Qué más pasó? Bueno, ¿qué más pasó? Sucedió que dentro de esta dinastía seleucida aparece un personaje que es llamado Antíoco Epifanes. Este Antíoco Epifanes, que era fue un emperador, un gobernante dentro de esta zona de Israel, dentro de esta zona de Israel, Siria, toda esta parte. Antíoco Epifanes fue muy malo. Muchos interpretan a Antíoco Epifanes como ese cuerno pequeño, como ese hombre que trajo la abominación desoladora, este hombre que dijo Daniel, una forma o una imagen del anticristo. Ahora, recordemos que las profecías que nos mostró Daniel tienen un doble significado, un significado a corto y a mediano plazo, pero también un significado a largo plazo. O sea que vamos a poder entender o entendemos un poquito que este Antíoco Epifanes fue y es una imagen de lo que será ese futuro personaje que va a dominar el mundo, que es el anticristo. Ese anticristo va a hacer cosas abominables, va a profanar, va a traer profanación a las cosas santas, va a prohibir la búsqueda de Dios. O sea, muchas cosas hizo este hombre. Entonces aquí aparece Antíoco Epifanes. Y ahí aparece también en medio de esa confusión que había con este personaje, aparece la revolución de los macabeos, que lo hemos estudiado muchas veces. Esa revolución de los macabeos, de los sacerdotes macabeos, pues estos traen un triunfo. Ellos ganan esa revolución, se arma una especie de guerrilla para ir en contra del sistema. ¿Por qué? Porque se estaba profanando el templo, se estaban profanando las cosas santas del Señor. Y estos sacerdotes, llenos de celo por las cosas de Dios, simplemente se levantan
Se levantan contra ese poder que quería acabarlos, que quería helenizarlos, que quería seducirlos al mundo, a la carne, a las cosas sucias, a las cosas paganas e idólatras. Se levantan para contrarrestar eso, esa situación. Ahora, aquí nos encontramos una lección importante. Hoy en día estamos viviendo lo mismo. Hoy en día estamos viviendo en un mundo que seduce, en un mundo que seduce a través de las ideologías, de formas de pensar y de muchas de estas historias que van apareciendo. ¿Qué tanto nos estamos oponiendo nosotros a que esas ideologías nos contagien y nos contaminen? Miremos que en ese tiempo de los macabeos, muchos israelitas, muchos judíos, se dejaron contaminar por el helenismo, se dejaron contaminar por las filosofías, se dejaron contaminar por formas de pensar, se dejaron contaminar por la idolatría. Recuerde que los griegos eran idólatras. Se dejaron contaminar por todas estas cosas y se les olvidó lo que decía la palabra de Dios. Hoy en día estamos viviendo un ataque similar, un ataque muy parecido, porque el mundo está atacando a través de ideologías, de filosofías, de formas de pensar, de formas de actuar, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto celo tenemos nosotros por la palabra de Dios? ¿Qué tanto celo tenemos nosotros por evitar que no se contamine lo que es santo? Esa es una de las lecciones que aprendemos de esta página en blanco. Otra cosa que nos encontramos es que cuando esta revolución llegó a su fin, que vencieron los macabeos, ellos retomaron otra vez el templo que había sido profanado. El templo había sido profanado con sacrificios de animales inmundos, de animales que Dios no había mandado a que se sacrificaran. Y sin embargo, Antíoco Epifanes puso ídolos en el templo, sacrificó un cerdo y con su sangre, esa sangre de cerdo la derramó sobre el altar. Profanó el templo. Entonces, ¿qué pasó? Que los sacerdotes entraron en la etapa de consagrar de nuevo el templo del Señor, ese templo que era santo. Y aparece la fiesta de Hanukkah. Recordemos, ya esto lo hemos estudiado varias veces, si usted no conoce acerca de la fiesta de Hanukkah, le voy a dejar al final un enlace para que usted entienda lo que significa la fiesta de Hanukkah. Pero en resumen, la fiesta de Hanukkah tiene que ver con la consagración del templo. La fiesta de Hanukkah tiene que ver con un milagro. ¿Milagro por qué? Porque en medio de esa profanación que había habido en el templo, recordemos que el candelabro, para encender el candelabro no podía utilizarse cualquier clase de aceite. Era un aceite especial, era una receta especial mandada por Dios a Moisés. Una receta que Dios le dijo a Moisés que esa receta no se puede copiar. Esa receta no se puede adulterar, tenía que ser tal y cual como Dios lo mandaba. Y se encontró en un rincón del templo, escondida, una botella de aceite no contaminado, de aceite puro. Pues con esa botella y con ese aceite decidieron encender la lámpara. Y esa botella duraba un día nada más. Decidieron encender la menorá. Esa menorá con ese aceite duraba un día, pero, oh milagro, oh sorpresa, esa llama duró 8 días, hasta que estuvo listo el aceite para encender las lámparas. Y ahí vemos otro milagro. Ahí vemos cómo Dios estaba con el pueblo de Israel, a pesar de su silencio. Entonces encontramos aquí todo esto. A partir de ahí vemos cómo los sacerdotes, ellos siguieron en el poder, siendo sacerdotes y gobernantes del pueblo de Israel. Ellos fueron sacerdotes y gobernantes, ellos tenían el poder político y religioso en sus manos.
Y entonces en este tiempo aparece un reordenamiento del poder religioso. Aparece un reordenamiento del poder religioso, de este poder, de esta, de esta parte. Aparece un reordenamiento y ahí es cuando aparecen unos personajes que son los fariseos y los saduceos. En este tiempo también se dio, se dio ese levantamiento del Imperio Romano. Estamos ya finalizando en esos 400 años y ahí aparece el levantamiento del Imperio Romano. El imperio con su César y con, bueno, con todo lo que hemos visto y conocemos, ahí se levanta el imperio. Y ese imperio romano, pues, toma el control, llega un momento en que se fusiona con los griegos y toman el control de ese territorio. Y entonces aparece una reorganización política y aparece varias provincias, se divide en estos 400 años el territorio en Judea, Galilea, Decápolis, Samaria, Idumea, Perea y Nabatea. Mire que esto es importante. Hay una reorganización que estas regiones las encontramos muy fuertemente y mucho en el Nuevo Testamento. Ahí encontramos mucho que hablan de Judea y de Galilea y de Decápolis y todo eso. Son regiones, son provincias en las que fueron divididos o fue dividido el territorio. Ahora, ¿qué más sucedió en ese tiempo? En ese tiempo sucedió que se constituyó el Sanedrín. El Sanedrín era formado por un grupo de personas a nivel religioso. Eran como una especie de asamblea, como una especie de consejo a nivel religioso. Ellos tomaban las decisiones. Ahora, aquí había mucha influencia política. Aquí había mucha influencia política, porque el sumo sacerdote ya no fue nombrado como heredero del linaje de Aarón, sino que el sumo sacerdote era un cargo político nombrado por el mismo rey. Y ahí vemos cómo, y eso nos da la explicación de por qué aparece en el tiempo del Señor Jesús Anás y Caifás. Ellos no eran del linaje arónico y ellos eran los sumos sacerdotes. Ellos eran los sumos sacerdotes y ellos tenían más poder político que, que poder religioso. Eran más políticos que religiosos. Ahora, ¿qué más sucedió? Que aparece un personaje llamado Herodes. Y de ese vamos a hablar. Yo creo que cuando estudiamos el Nuevo Testamento, escuchamos mucho hablar de este personaje. ¿Quién fue Herodes? Bueno, aquí brevemente les comento que Herodes él no era judío. Él era del sur, él era idumeo, de Edom. Pero por tener buenas relaciones con Roma, por hacerle la pelota al emperador, por estar cerca del emperador, pues el emperador termina nombrándolo gobernante y a la final termina nombrándolo como rey de los judíos. Pero Herodes era pagano. Herodes era un personaje del mundo y Herodes estaba así como medio rayado de la cabeza. Y ya lo vamos a encontrar cuando empecemos a estudiar el Nuevo Testamento y los Evangelios. Ahora, hubo varios Herodes. Eso hay que entenderlo también. Hubo un Herodes que fue Herodes el Grande, que fue el que hizo grandes construcciones, un poquito excéntrico, y él hizo muchas cosas, pero luego de él morir, los territorios lo heredaron sus hijos. Entonces es por eso que encontramos varios Herodes a lo largo del relato del Nuevo Testamento y del Evangelio. Bueno, pero ahora la pregunta más grande es, ¿qué significa el silencio de Dios? ¿Por qué Dios guardó silencio durante todos esos años? ¿Acaso abandonó Dios a su pueblo? Y esa es la pregunta que nosotros nos vamos a hacer el día de hoy.
¿Abandonó Dios a su pueblo? Ya hemos visto con dos cosas muy importantes cómo Dios estuvo con su pueblo todo el tiempo. Cuando se tradujeron las escrituras, cuando se hizo lo de la consagración del templo, que se hace un milagro con el aceite de la, de la menorá. Dios estaba ahí, protegiendo, estaba guardando. Dios estaba en silencio. Ahora, volvemos a hacer la pregunta. ¿Abandonó Dios a su pueblo? Vamos a mirar que en la palabra de Dios nos encontramos varios pasajes y vamos a estudiarlos el día de hoy. Porque pues es muy curioso esta pregunta, porque a lo mejor muchas personas que están aquí, que están viendo este video, se habrán sentido abandonados o abandonadas por el Señor. Mire, esto me hace recordar de una canción. Muchos de ustedes pues saben que a mí me gusta mucho la música cristiana. Y Dani Berríos dice que cuando Dios guarda silencio es porque está trabajando. Es muy bonito. Lily Goodman en una de sus canciones le pregunta al Señor y le dice, Señor, ¿por qué no me respondes? Y entonces ella dice que con el silencio es una curiosa manera de responder. Entonces, ¿será que Dios nos ha abandonado cuando no nos habla? ¿Será que Dios abandona a su pueblo o abandona a sus hijos? Miremos lo que dice Isaías 42:14, para que lo entendamos en el día de hoy, acerca de lo que significa el silencio de Dios. Isaías 42:14 dice lo siguiente. Dice, desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Y más adelante dice en Sofonías 3:17, dice lo siguiente. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Mire que esto es bien especial, porque muchas veces Dios calla. Dios a veces guarda silencio en muchas situaciones. Muchas veces nuestro corazón espera una respuesta así, inmediata. Nuestro corazón muchas veces espera una respuesta de una. Y muchas veces se da. Muchas veces Dios habla y responde al instante. Pero otras veces Dios guarda silencio. ¿Por qué Dios guarda silencio? Ahora, no quiere decir esto de que Dios nos abandonó. No, Dios no nos abandona. Dios no nos abandona. Dios no nos desecha. Simplemente, como dice Sofonías, Él calla de amor y está en medio de nosotros. Así que puede que usted a lo mejor esté atravesando por una situación dolorosa, complicada, terrible. A lo mejor usted estará orando y clamando por esta situación y no hay respuesta. La respuesta vendrá, amado Hijo de Dios. Mire, cuando Dios permanece en silencio es porque Él está obrando de maneras que no imaginas para bien de tu vida y de los demás. Así como Dios guardó silencio en estos 400 años, asimismo, Dios guarda silencio porque está preparando algo grande, porque Él obra de maneras que no nos imaginamos para nuestro bien, para darnos el fin que esperamos. Así que nosotros tenemos que tener paciencia y esperar en Él, porque tarde o temprano esa respuesta vendrá. Tarde o temprano esa respuesta llegará a nuestras vidas y entenderemos por qué y para qué sucedieron las cosas. Mire, quiero dejarlos con este pensamiento. Dios se toma su tiempo para traer respuestas a nuestras vidas. Y así como Dios esperó 400 años
a que fuera el tiempo de traer una solución al problema. Hasta que un momento a otro apareció el Mesías. Y ahí es cuando termina la página en blanco y encontramos en el libro de Mateo y en los evangelios el anuncio, el nacimiento, el anuncio más grande de toda la historia. Ha nacido en la ciudad de Belén el Salvador. Y los ángeles lo dijeron: he aquí os doy nuevas de gran gozo. Buenas noticias. Eso significa el evangelio. Buenas noticias. Así que, amado hijo de Dios, no desespere en este tiempo. Si Dios está en silencio, es porque está trabajando y preparando cosas grandes para usted y para todos nosotros. Yo quiero que me acompañen en una oración para terminar este tiempo. Padre Santo, te damos gracias. Muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, por tus maravillas para con nosotros. Padre, muchas veces nuestro corazón se desespera grandemente, queriendo que las cosas se resuelvan ya en el instante, pero tú te tomas tu tiempo, Señor. Amado Padre, ayúdanos a esperar en ti, aunque sea difícil. Ayúdanos a esperar en ti, Señor. Y mientras esperamos, te alabamos, porque sabemos y tenemos claro, amado Padre, que tú responderás y estás obrando cosas grandes y poderosas en nuestras vidas en medio de tu silencio. Perdónanos, Señor, si muchas veces te hemos cuestionado. Perdónanos, mi Señor, si muchas veces nos hemos desanimado. Ayúdanos cada día a creer que aún en medio del silencio tú obras, tú estás obrando, tú te estás moviendo. Ayúdanos a creer cada día, Señor, que aún en medio del silencio tú estás haciendo cosas grandes y poderosas en nosotros. Padre, en este día te bendecimos, te exaltamos, te damos las gracias y te pedimos que sigas haciendo tu obra en medio de nosotros, en medio de nuestras vidas. Padre Santo y poderoso, yo en este día te alabo, aún en medio de la prueba te alabo, aún en medio de la situación difícil te alabo, aún en medio del dolor y de las lágrimas te alabo, Señor. Hoy tomo la decisión de alabarte. Yo le invito a que usted hoy lo diga delante de Él. Padre, a pesar de todo lo que estoy viviendo, a pesar de toda la situación que estoy experimentando, te alabo, Padre, porque reconozco que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Mi Señor, yo te doy muchas gracias por lo que estás haciendo, por la obra que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Por derramar vida, por derramar gozo, por derramar consuelo, por derramar sanidad, por derramar renovación sobre todo nuestro ser. Padre Santo, yo te alabo y te bendigo, Señor, en este día, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, así llegamos al final de este video. Recordarles que le den me gusta al video, que lo compartan con otras personas, que nos dejen sus comentarios si les está gustando, si les está sirviendo, qué han aprendido de estas clases. Y bueno, y suscríbanse a nuestro canal, que eso nos ayuda muchísimo. Que el Señor les bendiga y nos vemos en un próximo video.